A la línea E del subte de Buenos Aires. Todos amamos a la línea E. Es la menos utilizada de la red y sin embargo los trenes siempre parecen estar atiborrados de pasajeros. Protagonista de películas de ciencia ficción, oscura, húmeda, subutilizada, tiempos de espera interminable y los coches con más antigüedad de toda la red. A primera vista es fácil pensar que las autoridades que manejan el subte odian especialmente a los pasajeros de este corredor, pero a contramano de la evidencia, la línea E monopolizó todas las inversiones del Estado en la red de subtes durante más de 40 años. ¿Qué llevó a las empresas y gobiernos de distinta bandera política a invertir incansablemente en esta línea de tan baja demanda? ¿Por qué fracasaron en convocar a más pasajeros? Exploraremos esta y más preguntas en la siguiente historia de la primera línea del subterráneo del sur de la ciudad de Buenos Aires. La historia de la línea E arranca en 1863, cuando se construía el primer tendido de vía tranviaria en la ciudad. Por entonces ya corría el ferrocarril, pero este era exclusivamente un transporte de larga distancia. La primera línea metropolitana unía al centro con Retiro, pasando por Paseo de Julio, y era traccionada a sangre. A medida que la ciudad se modernizaba, estas líneas tranviarias se multiplicaron y algunas de ellas fueron electrificadas. Las pequeñas empresas de tranvía fueron gradualmente absorbidas por una empresa de capitales ingleses llamada la Anglo-Argentina de Tranvías. Cobraba un pasaje de 10 centavos de moneda nacional por viaje y al ser prácticamente un monopolio representaba un negocio muy redituable para sus inversores. A lo largo del siglo XIX, la dirigencia local proyectó una Buenos Aires moderna, a imagen y semejanza de las grandes metrópolis europeas, y a medida que la ciudad se desarrollaba, se presentaron proyectos para satisfacer la nueva demanda, como el tranvía elevado, que cubriría la demanda entre Belgrano y el centro. Afortunadamente, esto no prosperó. Primó la cordura y fue la Anglo-Argentina la que obtuvo el permiso de la municipalidad para construir 4 líneas de subterráneo. Estas eran las líneas 1 y 4, en realidad 2 sectores del mismo túnel, que hoy es la línea A, y las líneas 2 y 3, con similitudes a nuestras líneas C y D. La obra de la línea A de subtes se hizo a cielo abierto y fue fugaz en comparación a los tiempos que manejamos hoy. Desde la aprobación de la ley a la inauguración del primer tramo no pasaron más de 3 años. De esta forma, Buenos Aires se convertía en la primera ciudad de Iberoamérica y de todo el hemisferio sur en contar con un subterráneo. La Anglo era dueña de casi todo el transporte de la ciudad y elaboró su plan de acuerdo a los datos de sus viajes. Como vemos, no incluyó en sus planes originales nada ni remotamente similar a lo que hoy es la línea E. Esto sugiere que aún en ese entonces la demanda de pasajeros no justificaba la inversión. El destino de la Anglo era promisorio, pero en una puja de poder con las autoridades, que le negaban el aumento del precio del pasaje, la empresa solo construyó una parte de la red que le fuera otorgada en concesión. El detenimiento de las obras puede explicarse como una combinación de factores que también incluye las dificultades económicas de la Primera Guerra Mundial y un creciente descontento del municipio y la gente para con la prensa de capitales extranjeros. Durante este tiempo aparece en escena la Compañía Hispano-Argentina de Obras Públicas y Finanzas, o CHADOPIF, con una red propuesta por 4 líneas. En particular nos interesa la línea 2, Constitución Chacabuco por San Juan, que es la que empieza a darle forma a la línea E. El proyecto fue y volvió de la legislatura varias veces. En particular a la línea 2 el municipio le reprochaba ser demasiado corta, ser periférica y obligar a combinar y a pagar transbordo a quienes quisieran ir para el centro. Por la CHADOPIF creía en su proyecto y la municipalidad finalmente se dio con la condición de que la compañía no cobrase el transbordo en Plaza Constitución. Es de notar que ya desde su origen se le objetó la línea que no llegara al centro, algo que todavía se intenta enmendar al día de hoy. Este proyecto fue elaborado sin acceso a estudios de demanda por especulación de 2 abogados, y resulta extraño abstraerse un momento y pensar que en esa época podía tomarse un plano de la ciudad y decidir a mano alzada el recorrido de una línea de subterráneo. Algo así, hoy por hoy, ciertamente sería inimaginable. Mejor volvamos al tema. Tras obtener la aprobación de la municipalidad, la CHADOPIF se embarcó en la construcción de la línea 1 Retiro-Plaza Constitución, finalizándola en 1932. La llamada línea de los españoles fue la primera construida casi enteramente en caverna y contaba con murales representativos de las regiones españolas. Aunque el entusiasmo inicial era grande, los resultados estuvieron lejos de lo esperado. Al respecto, en el Boletín de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Zamboni escribe: "La experiencia ha defraudado todos los cálculos. A pesar de las comodidades que se han dado al público en forma de escaleras mecánicas, servicios rápidos, frecuentes, etc., el público no responde y el tránsito es muy reducido". ¿Qué había pasado? Por un lado, la flamante línea 1 no combinaba con las líneas preexistentes. Tampoco existía la población suburbana que existe hoy y que alimenta el tránsito Retiro-Constitución. Pero el factor decisivo fue el crecimiento del transporte automotor, que por entonces se presentaba como una alternativa moderna y superadora del tranvía y ganaba rápidamente popularidad. Reflejando el cambio en los tiempos, una empresa mixta llamada la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo de la operación de todos los subtes, tranvías y colectivos de la ciudad. A partir de entonces, la CHADOPIF estaría encargada nada más que de determinar las horas de las líneas D y E, lo que le garantizaba cierta solvencia.
No obstante, la gestión de la empresa española no estuvo exenta de polémica. Sin capital propio sustancial, las obras se financiaron sobre todo con bonos a minoristas, casi todos ahorristas, pequeños comerciantes e incluso obreros pertenecientes a la colectividad española. Cuando no se cumplieron las expectativas de ganancias, en vez de declarar la quiebra, sus dirigentes redoblaron la apuesta y construyeron la línea 4, o línea D, y parte de la línea 2, pidiendo más deuda y pagando los dividendos con dinero prestado. Los particulares de la historia de la Chadopif son complejos y merecen un capítulo aparte. Pero lo cierto es que, envuelto en sospechas de sobreprecios y defraudación a inversores, el presidente de la compañía, el carismático conde de Guadalhorce, fue condenado a prisión. En el 40, la compañía se vio obligada a incumplir el pago de intereses de sus bonos y 4 años después, la corporación expropió las obras de la Chadopif, dando inicio a la gestión estatal del subterráneo que perduraría bajo distintas insignias hasta los 90. El legado de la hispano-argentina en la línea E fueron esas 6 estaciones originales, 4 de ellas, las intermedias, en típico formato Chadopif. Esto es, como puede verse en otras estaciones de la red, caverna, andenes laterales de 3 o 4 metros dependiendo de la demanda estimada, y 2 terminales atípicas, que son Boedo y Constitución. La compleja configuración de la parrilla de vías de Constitución fue y es objeto de dolores de cabeza operativos, mientras que en el otro extremo, Boedo, de andén central, no se encontraba terminada. Boedo operó de forma provisoria con un solo andén de madera durante más de 10 años. La gestión del subte, ahora en manos del Estado Nacional, se propuso terminar lo empezado por los españoles y en el 56 inició la construcción de la estación Boedo definitiva, que concluyó 4 años después. Durante este tiempo se dio a conocer el llamado Plan Cóndor, que proyectaba una ambiciosa red de 176 kilómetros de extensión. Entre las propuestas se encontraba la extensión de la línea E hacia el centro. Resulta que el arbitrario trazado ideado por la Chadopif no había traído los pasajeros esperados, y la cantidad de pasajes vendidos disminuía día a día. En un intento de revertir la situación, se priorizó el cambio de traza de la línea E. Este nuevo tramo requirió una nueva estación San José. La vieja, en tanto, fue reconvertida en taller y sus murales de las cataratas del Iguazú permanecen tapados hasta hoy. En el 66, el presidente Arturo Illia inaugura el nuevo trazado San José Bolívar hacia el centro y en el otro extremo la estación La Plata. La terminal este de la línea estaba prevista en una estación adicional, más cercana a la Casa Rosada, que nunca se construyó. Originalmente, el servicio se prestó con coches Siemens que increíblemente hoy se siguen usando. Aunque famosamente hubo material que duró más tiempo en la línea A, los Siemens sí ostentan el dudoso récord de haber sido protagonistas de todas las inauguraciones en gálibo tranviario a partir de su adquisición. Esto incluye los tramos nuevos de la A, la D e incluso en la nueva línea H, más de 60 años después de su adquisición. Para suplir la demanda del cambio de traza, fueron incorporados además 49 coches de fabricación española y otros 31 de fabricación nacional. Los trenes continúan en su mayor parte prestando servicio con algunas modificaciones. La nueva extensión salvó a la línea de la extinción total de tránsito, aunque la cantidad de pasajeros palidecía con respecto a los transportados por las otras líneas. Para el 72, la línea E era la más extensa, pero solo transportaba al 5,9% del total de pasajeros de la red. ¿Y qué diversión encuentran a viajar así? ¿No le he dicho que somos jubilados? Cuando uno está jubilado no sabe qué hacer con el tiempo. Durante los años venideros se siguieron los lineamientos del estudio preliminar del transporte de la región metropolitana. Se extendió una vez más la línea hacia el oeste en busca de pasajeros, llegando esta vez a la estación José María Moreno. En 1976 se transfirió el subte nuevamente a la órbita de la municipalidad. El intendente está ahora más concentrado en desplegar su plan de autopistas urbanas que en hacer subterráneos, pero en un intento de generar consenso en la aplicación de su polémico plan, que incluía al menos un buen centenar de expropiaciones, incluyó la extensión de la línea D en la construcción de la autopista 25 de Mayo. De esta manera, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima fue la encargada de construir las próximas 3 estaciones de subterráneo, inauguradas en 1985. Este tramo de la obra fue bendecido por el cura párroco de la iglesia aledaña y es hasta donde yo sé el único tramo de subte que fue aprobado por la iglesia. Las estaciones de este nuevo tramo se diferencian por tener techos planos y andenes más anchos de casi 3,5 metros y además por estar ubicados directamente sobre el bajo autopista. Siempre buscando los pasajeros que le faltan, el próximo paso de la línea E fue nuevamente en dirección oeste. Se proyectó un nuevo centro de transbordo intermodal en la Plaza de los Virreyes y 2 líneas tranviarias E1 y E2 que alimentarían la nueva terminal, pasando por zonas postergadas de la ciudad. Esta inversión solucionaría de una vez por todas el problema de tránsito de la línea E, y como nada podía salir mal, la zona se desarrolló, el tráfico se quintuplicó y los problemas de la línea quedaron zanjados de una vez por todas. ¿No es cierto? No, al parecer casi todo podía salir mal. La nueva terminal de subtes, a pesar de estar ubicada en un lugar donde confluyen muchas líneas de colectivo, se hizo de forma poco accesible para los peatones, obligándolos a caminar varias cuadras. Además, de los 2 premetros, el E1 no se empezó y el E2 se inauguró a medias en el 87 y nunca fue completado, por lo que no se aprovecha todo su potencial.
Las inversiones realizadas una vez más no aportaron cantidades significativas de pasajeros y la línea siguió siendo la de menor uso hasta que se inauguró la H en el 2017. Para 1993, la línea E, que había acaparado prácticamente toda la inversión en materia de subterráneos, superaba por primera vez el 10% de los viajes de la red. Con los 90 llegaron internet, las canchas de pádel, el todo por 2 pesos y la oleada de privatizaciones, de la que el subte no fue la excepción. Pensándolo como conjunto operacional junto con la línea Urquiza, el subte fue otorgado en concesión al Grupo Rogio y su prestadora Metrovías. Inicialmente se invirtió en mejoras de accesibilidad, se adquirieron escaleras mecánicas y se le dio una lavada de cara a las estaciones de la red. El plan de transporte en boga durante esta época fue el Plan Maestro de Infraestructura de 1991. Pero, alentados por un entusiasmo prepotente característico de la época, se plantearon proyectos alternativos y francamente bizarros. Por ejemplo, Metrovías estudió seriamente la construcción de un ramal de la línea E, nada más y nada menos que hasta el aeropuerto de Ezeiza. Este ramal, con mínimas paradas intermedias, haría su recorrido parte en trinchera, parte en túnel y parte elevado, y correría servicios intercalados cada 20 minutos, con una duración total de poco más de media hora. Incluso se hicieron estudios de túneles de sobrepaso que facilitarían la operación simultánea de este servicio con el de tráfico usual de pasajeros. Esta obra nunca se construyó. En febrero del 2001, después de años de debate, se sancionó la Ley 670. Proponía para la línea E una extensión de su cabecera este hasta Retiro. Quizás impulsado para contrastar con su rival político de la ciudad de Buenos Aires, que avanzaba lentamente con la línea H, el gobierno del Estado Nacional asume el control de las obras que originalmente formaron parte del contrato de concesión de Metrovías e inicia la construcción en el 2005 de la extensión a Retiro. La obra civil se encuentra hoy concluida y se espera su pronta inauguración para mediados del 2019. Estas estaciones modernas difieren del resto de la red por contar con amplios accesos y andenes centrales de hasta 10 metros de ancho. En este tiempo empezó a tomar fuerza la idea de una línea E vinculada operativamente con la H, cerrando un loop semicircular que recorre el macrocentro a la manera de la Circle Line londinense. Pero este tampoco sería el destino definitivo de la línea, ya que en distintas declaraciones, funcionarios del gobierno de la ciudad han expresado su voluntad de extender la línea E hasta la terminal modificada de la H en Facultad de Derecho e incluso más allá, por las Heras hasta Plaza Italia, ocupando el trazado previsto para la línea F. En el otro extremo, la inauguración de la terminal de ómnibus de Lepiane es la excusa perfecta para un nuevo proyecto de expansión al oeste de la línea E. Esto nos devuelve al día de hoy, donde la E es por lejos la que menos recibe inversiones de toda la red. Por más que la gestione Nación, la ciudad o un privado, se bancó todo lo que le tiraron y sigue transportando menos pasajeros que las demás. Ahora, la muy demorada extensión a Retiro parece ser el próximo punto de inflexión. Los proyectos para esta línea parecen reproducirse cada vez que se la pretende llevar a una terminal definitiva. ¿Qué hacer con la línea E? Fue desde su concepción una pregunta sin respuesta que despierta calurosos debates en los círculos especializados. Estos debates pueden reproducirse eternamente sin nunca llegar a término, pero este video tiene que hacerlo.